un placer participar y acompañado de muchos colegas, tanto quienes están en la sala como quienes nos acompañan en las distintas salas de Antel y por otros medios de comunicación, para también a todas las autoridades de distintas instituciones y personas, ¿sí?, con distintas responsabilidades o en su constitución de ciudadano que también siguen este evento. Ya Marcelo hizo referencia y excusó la no presencia de nuestra compañera Margarita Luaces, que ya prontamente va a estar nuevamente dentro del equipo. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecer como resultado de este proceso y en el momento en el cual nos encontramos a un conjunto importante de personas. En primer lugar, a todos los equipos técnicos, las ATDs y los integrantes de los consejos de educación, así como del Consejo de Formación en Educación, a los integrantes de la comisión que bajo ellos ha estado la responsabilidad de generar aquel documento base, ya presentado tiempo atrás, y luego de sistematizar los múltiples aportes de distintos actores de nuestro país. También a referentes, tanto nacionales como extranjeros, que han trabajado, han contribuido en generar un material de estas características. Y también, ¿por qué no?, a todos el conjunto de personas, ciudadanos, organizaciones, instituciones que a través del portal, a través de las distintas actividades en territorio y a través de distintas actividades específicas que se llevaron adelante para discutir y profundizar esta discusión en función del avance de este material, bueno, que han permitido en este tiempo hoy llegar a una instancia de estas características. Muy bien. Bueno, todos somos conscientes, y así lo venimos desarrollando, en permanentes desafíos, como en muchas oportunidades lo hemos planteado, que son integrales y que abordan dimensiones políticas, dimensiones institucionales y dimensiones de carácter pedagógico. Y en base a ellas es que se ha ido gradualmente, ¿sí?, generando distintos tipos de espacios, instrumentos, documentos, estrategias, acciones que nos permitan acercarnos a las grandes líneas y los grandes objetivos que nos hemos propuesto. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el dotar o el generar las condiciones que garanticen trayectorias protegidas, continuas y completas, y que estas estén dadas, con los aprendizajes adecuados, validados, consensuados por la sociedad y por los actores educativos, independientemente de cuál es su propuesta, de cuál es el lugar en el que ésta se desarrolla, en el contexto en el cual se enmarca, bueno, tener las garantías de que estas trayectorias, hoy protegidas no solamente por su asistencia, sino por generar las condiciones de aprendizaje adecuados al mundo que nos toca vivir, estén dadas. Y en ese sentido, dentro de la complejidad que sostienen las distintas políticas educativas en el Uruguay y en distintos países del mundo, hay ciertas tendencias respecto a cómo ordenar las políticas de orden curricular. Y ahí ustedes lo que pueden observar es ese modelo, esa tendencia de marco curricular común o de referencia nacional, esa tendencia de bases, orientaciones, directrices y principios, o arribar a la construcción de un plan nacional de educación. En nuestro país, como todos lo sabemos, la educación se encuentra organizada en niveles y en modalidades. Y el desafío permanente es dotarla de cierta coherencia sin la pérdida de especificidad de cada una de las partes que enriquecen el sistema. Esa existencia de ese acumulado debe de organizarse, ¿sí?,
dejando cada vez con mayor celeridad detrás, las viejas fragmentaciones, bueno, y posibilitando continuidad, secuenciación, recurrencia, tanto de contenidos, de objetos de aprendizaje y de enseñanza. Ese es el desafío y esa es la situación que vive nuestro país. Y por tanto, si ya en tiempo atrás, estamos hablando que las resoluciones del orden de mayo del año 2016, de la Administración de elaborar el entendido de todas esas tendencias en función de las necesidades, en función de la historia y la cultura de cada uno de los países, entendimos importante avanzar y centrarnos, ¿sí?, más allá de todas las dimensiones que claramente debemos abordar en función de la administración de la educación, centrarnos en los aprendizajes. Y por ese motivo es que avanzamos en esas tendencias hacia un marco curricular de referencia nacional que nos asegurara ciertas, diríamos, criterios comunes de trabajo. Y en ese sentido es que tanto en países como existen los marcos curriculares, tanto comunes o de referencia nacional, como bases y orientaciones, directrices y principios, también muchos de ellos han avanzado en modelos y en construcciones de planes nacionales de educación. Por tanto, todos los esfuerzos son acumulados y no son contradictorios en función de los modelos que gradualmente nuestra sociedad entienda, ¿sí?, debe de profundizar en términos educativos. Por supuesto que en el marco de estas políticas y la necesidad de avanzar y centrarnos en aprendizajes nos llevó a invitar a trabajar y construir una pieza de carácter curricular, ¿sí?, que juegue en toda la estructura en la cual se está abordando en diversas dimensiones, como es este marco curricular de referencia nacional. Ahora, ¿qué es este marco? ¿Cuál es la importancia de contar con un marco de estas características? ¿Qué plus, qué valor agregado a cómo está organizado y el sistema nos puede aportar? ¿Qué elementos también pueden jugar de interpelarlo, de interrogarlo? Bueno, y también son algunos puntos, ustedes disponen del material para estudiarlo en profundidad y para continuar trabajando en él y sobre él. También queríamos transmitir algunos puntos tal vez muy obvios, pero también de lo que no es un marco curricular de referencia nacional. Y en ese sentido, sobre qué es, y en términos generales, es un conjunto de lineamientos educativos que recoge las intenciones formativas de un país, pero también claramente es una herramienta, a nuestro entender, es un material de trabajo, que es garantista y que es habilitante. Que es garantista porque, no digo por primera vez, pero pretende iniciar un proceso profundo en este sentido, explicita, transparenta y permite de esa manera asegurar garantías de diálogos y de trabajo entre los distintos actores que tienen que ver con la educación, sean estos estudiantes, docentes, familia, comunidad, inclusive para poder intercambiar, dialogar y debatir entre colegas vinculados claramente en las distintas comunidades educativas. Y también es habilitante porque permite construir en cada uno de los puntos y territorios de nuestro país, en la diversidad de contextos en los cuales tenemos que manejar la realidad. Permite tomar la realidad y desde una postura profesional abordarla y desde ese lugar, desde la profesión, transformarla. Y en ese sentido también la centralidad de nuestro sistema en muchos aspectos nos ha dado tranquilidad, nos ha dado ciertas seguridades, ¿sí?, pero también muchas veces, ¿sí?, ha coartado la posibilidad de pensar de que cada uno de nosotros, en forma colectiva y en cada uno de los puntos del país, con pautas de carácter general, es capaz de, asumiendo esa realidad,
construir elementos de carácter pedagógico para poder transformar. Y bueno, y en ese sentido también en su qué es se establece, tanto en la resolución que solicita o que establece su elaboración como en los documentos que ustedes disponen, se conceptualiza como un conjunto coherente y secuenciado de orientaciones, flexibles y versátiles, que a nivel nacional habiliten y proyecten el desarrollo de muchos aspectos. Aquí simplemente ustedes disponen del material, simplemente ubiqué dos de ellos, de ambientes de aprendizaje, habiliten y apoyen el desarrollo de ambientes de aprendizaje y ofertas educativas adaptadas a cada tramo. Por supuesto, con el contexto y con la realidad que cada uno de los territorios vive y habita. Ahora, ¿cuál es la importancia de contar con un marco? Bueno, elegimos algunos puntos de los tantos que se desprenden del análisis del documento. Porque propicia un marco de actuación coordinado para todos los actores, tanto institucionales como en relación de interinstitucionalidad, tanto a nivel central como a nivel local. Lo propicia, lo favorece. Yo diría que hasta pretende tomar el énfasis de promoverlo, en el hecho de articular como el segundo punto y darle coherencia a las etapas, ciclos y niveles de la educación obligatoria. También, y creo que es un punto relevante y es en la etapa, tal vez en la cual hoy nos encontramos, establece y define aprendizajes fundamentales al egreso y en cada tramo. Habilita el desarrollo de ambientes de aprendizaje, contemplando propuestas educativas diversas, como lo plantea hoy, y contextualizadas. El territorio pasa a tomar un rol en el cual esta herramienta permite y da ese carácter habilitante. Y también orienta las estrategias de evaluación. ¿Qué no es, en términos generales y muy puntuales? Bueno, no determina el desarrollo de un currículum único. No es un listado de objetivos, de contenidos y actividades secuenciadas a lo largo del tiempo. Si no es un programa escolar, si no es una guía, no es una receta, porque parte de una base fundamental de la profesión docente y del desafío y las distintas situaciones a abordar por cada uno de los colectivos cotidianamente en el lugar en el cual desarrollan la práctica educativa. ¿Sobre qué base se construye este marco curricular? Bueno, ustedes vieron que insistimos en que este marco curricular es una construcción colectiva. Y esta construcción colectiva, en realidad, se apoya sobre tres procesos que están en paralelo, que cada uno requiere su tiempo y que invita claramente a profundizar en él. Procesos que son de carácter técnico, claramente para poder abordar temáticas de carácter curricular, las convocatorias, los trabajos, los informes, las correcciones, las ideas, los conceptos, provienen claramente de distintos espacios, como hemos enumerado al inicio de la presentación, de equipos que, formados en estas áreas, aportan en su construcción. Tiene un gran componente, y obviamente lo debe de tener, de carácter técnico, pero no es suficiente. También esta construcción colectiva requiere de procesos políticos. Se conforma en consensos y se conforma en disensos. Se conforma en invitaciones amplias, se conforma en grandes análisis y debates, pero tiene una dimensión política irrenunciable que es la toma de decisión y el avance. Por tanto, también este marco curricular de referencia nacional es una construcción colectiva porque también tiene que tener en cuenta la dimensión política. Y también dispone de procesos participativos que claramente, y en esta construcción en particular, se han puesto de manifiesto. Los procesos participativos de ninguna manera
eximen a las autoridades de sus responsabilidades. Los procesos participativos, ¿sí?, de ninguna manera son para delegar responsabilidades de la administración en otros. La dificultad, tal vez, en avanzar en temáticas de estas características que tengan ¿sí?, una postura transformadora y sostenible en el tiempo, es que tiene que, a nuestro entender, cumplir con esos tres procesos, tanto los técnicos como los políticos, ¿sí?, como claramente los participativos. Porque la construcción del futuro es un problema de todos. Cada uno claramente tendrá responsabilidades distintas en la diversidad que compone una sociedad, pero la responsabilidad es de todos, todos los actores. Quienes aquí nos encontramos, las instituciones, del mundo del trabajo, del mundo de la cultura, del mundo de la construcción del conocimiento, del mundo de la producción, los medios de comunicación, todos y cada uno de nosotros participamos activamente con posturas, con concepciones que permitimos construir o darnos permiso a construir juntos un futuro posible. No es posible resolver una situación de tal complejidad fragmentando la visión global que una sociedad sostiene. Y también se basa, si me lo permiten, y el documento lo expresa, se basa en un respeto profundo, ¿sí?, por el presente de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. Se basa en una preocupación enorme en formar ciudadanos con las capacidades, los valores y los conocimientos adecuados para poder decodificar e intervenir en el mundo de hoy y en el mundo del futuro. Y se basa también en que los docentes, el rol de los docentes, es un rol de constructor de política, no un mero ejecutor, y menos aún un dador de clases, menos aún. Y esa estructura lo hace amplia, lo hace abierta, asumiendo los riesgos que puede implicar materiales de estas características o lineamientos de estas características, pero confiando claramente en la profesión en la cual ejercemos. Por tanto, la responsabilidad de la construcción de este futuro claramente será de todos. Ahora, ¿qué principios recoge? Bueno, los de siempre, los históricos. En una educación pública que es gratuita y obligatoria, es laica, por supuesto, pero que corre el riesgo de que si aparecen elementos que no permiten la permanencia, el acceso, el ingreso y la permanencia de todos, gradualmente va perdiendo su carácter público, el de todos, por más que continúe siendo gratuito. Y esos principios, fuertes principios, hoy claramente tienen que encontrarse y tienen que tensionarse fundamentalmente en la expansión de la educación media respecto a los principios de universalidad y de singularidad. Esa tensión en la cual este material, esta herramienta de trabajo, también permite profundizar. Un derecho a la educación para todos, respetando la singularidad de cada uno. Y en ese sentido, también pretende, como muchas otras acciones que se desarrollan en conjunto y en colectivo, minimizar la brecha entre enunciar un principio y poner en juego un principio. Enunciar un discurso y que ese discurso tenga la distancia más próxima respecto a las acciones que estamos llevando adelante, haciendo o respetándolo, sintiendo que no solamente es suficiente es una enunciación, sino también ponerlo en juego en la vida realmente de la gente. Bueno, las ideas fuerza que maneja la centralidad de los estudiantes. Las instituciones son claves, pero tienen que reorganizarse en función de acompañar y profundizar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Está centrada en el estudiante. Por supuesto que los docentes, nosotros somos figuras absolutamente claves, pero las instituciones a las cuales pertenecemos tienen que tener la capacidad de reorganizarse para no perder de vista que esas
el lugar principal, la centralidad del estudiante. La educación como derecho humano, bueno, porque claramente la educación es una puerta de entrada a otros derechos, a conocerlos, a vivirlos y, por supuesto, luego a disfrutarlos. El aprendizaje como construcción personal y colectiva, ¿sí? Bueno, no hablamos nada más ni de nada menos que de la verdadera democratización del conocimiento. No existe democratización del conocimiento, no existe distribución del conocimiento si no hay apropiación en términos de aprendizaje por parte de los niños, de los jóvenes, de los ciudadanos en general. La enseñanza como una actividad intencional y profesional, que claramente se desafía desde su lugar, desde su saber, desde el dominio de campos de saber que sostiene para transformar esa realidad, respetando, ¿sí?, todos, o articulando, digamos, en todas esas ideas en la cual componen, digamos, la constitución de este marco. La evaluación como una dimensión de los procesos de enseñar y el aprender, desde una perspectiva comprensiva y formativa, ahí se toma esa relación, de ese vínculo, ese encuentro, esa reflexión, ese diálogo muchas veces entre docentes, docente-estudiantes, asignándole significado y valor en términos, ¿sí?, de crecimiento y de formación a ese proceso de evaluación. Y los ambientes de aprendizaje como espacios de encuentro, de construcción y circulación de cultura. Habilitar, abrir, generar nuevos ambientes de aprendizaje. Por supuesto que todos ellos, si están nutridos de enseñanza, tienen que estar nutridos de intencionalidad. Pero más allá de las aulas, también comenzar a esforzarnos, como lo venimos haciendo, en espacios que nucleen capacidades humanas y que permitan incremento de esas capacidades humanas a partir de ese intercambio de carácter intencional. Por supuesto, con una importante circulación de cultura, porque la no inclusión también existen dimensiones de carácter cultural. En este sentido, podemos estar haciendo recortes no adecuados para las circulaciones o la promoción de espacios entendidos por nuestra sociedad en este momento, pertinentes o no para, ¿sí?, a quienes va dirigido. Y podemos también, estos elementos culturales pueden estar, y seguramente la logística de orden intelectual, de orden material, no provee la circulación adecuada para de esa forma de democratizarlo. ¿Por qué es parte de un proceso? Bueno, es parte de un proceso porque surge de un desafío de carácter político institucional, con elementos normativos y con elementos conceptuales. Y para poder avanzar en elementos de carácter normativo o en elementos de carácter conceptual, toda sociedad, todo grupo humano en cualquier sociedad, requiere de ciertos tiempos para poder elaborar, para poder intercambiar, para poder generar. Pero también porque debe instalarse y debe ser apropiada gradualmente por todos los actores. Por eso también es un proceso, porque necesita dialogar permanentemente, invitando cada vez a más actores desde distintos lugares a participar, enriquecer, debatir, discutir en ese sentido. Pero es parte de un proceso acumulado en nuestro país en función de, y si queremos ver, ustedes tienen en los apéndices de este material documentos que refieren a distintos avances, opiniones e impulsos de organización y de proyección de la educación nacional. Y también a partir de la Ley de Educación, contando no solamente con todos aquellos artículos, ¿sí?, que promueven las garantías que debe establecerse, sino también respecto a las líneas transversales que maneja. Y cómo eso encuadra luego en un marco curricular de referencia nacional, como el que aquí estamos presentando, con esos aprendizajes fundamentales que ponen en juego luego, a partir de ellos, entendiendo esa centralidad en el estudiante como un tema de carácter ético, ¿sí?, los perfiles de egreso de la educación obligatoria
y los perfiles de tramo. O sea, cómo avanzar en ese proceso, más allá del proceso de análisis, de discusión, de documentación, en pasos que la norma, los conceptos o las concepciones nos permitan ir avanzando en herramientas que logren cada vez con mayor precisión ponerlos en juego. Por tanto, el hecho de pensar que la educación obligatoria hasta la educación media superior es el objetivo clave que hoy tenemos como sociedad que abordar, pone y establece, ¿sí?, en el sistema la necesidad de, basado en los aportes de la Ley de Educación y basado, ¿sí?, en los aportes de este marco curricular de referencia nacional, fundamentalmente en los aprendizajes fundamentales, bueno, darnos el paso de construir, y así lo expresa este documento, perfiles de egreso al final del sistema y luego perfiles de tramo articulados y coherentes.